¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? Ahí tenemos una pregunta. Si alguien tiene micrófono, gracias. Hola. No. Vale. Buenos días. En primer lugar, gracias al equipo de investigación del Hospital Clínico y al equipo de Farmamar por organizar este evento, que me parece súper interesante. Dos preguntas para el profesor José María Fernández Sousa. Una es referente al ensayo Neptuno. Quería preguntarle, sabemos que hace unas semanas usted comentó que el estudio estaba en fase mediano. Mi pregunta es la siguiente: ¿se contempla en el diseño de este estudio, bajo una supervisión de un equipo externo, el poder liberar datos para poder llegar a hacer un rolling roll, o sea, es decir, una aprobación acelerada a los reguladores? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda era si estaban trabajando activamente para encapsular a Aplidin, para poderlo suministrar de forma oral. Esas dos preguntas. Gracias. Sí. Dentro de poco, pues faltan muy pocos pacientes para llegar al futility analysis y ahí puede haber una oportunidad de ver, es un comité de expertos independientes y a lo mejor ahí hay una oportunidad de ver si el estudio va muy bien y en ese sentido hablar con las agencias reguladoras. Falta poco, yo creo que de aquí a final de año puede suceder eso. La segunda pregunta es sí, porque quizá el mayor problema que tiene la Aplidina es que es de uso hospitalario, porque la formulación que tenemos es intravenosa. Entonces estamos trabajando con varias compañías americanas, británicas y tal, para encontrar alguna formulación mejor que la intravenosa. Pero si la encontramos, habrá que empezar desde cero y tal, pero sí, estamos trabajando en ello. ¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta más? Si no, procedo yo a preguntar cosas. Vale, veo que nadie se atreve. Mi primera pregunta va dirigida a usted. En realidad son dos preguntas. La primera, ¿cuál es el futuro ahora mismo de Farmamar? ¿Tienen un futuro en cáncer aparte de ecoeterina? Y un futuro en infecciosas más allá de los medicamentos para el COVID. ¿Y tienen, aparte de cáncer e infecciosas, algún proyecto más en otro ámbito? En cáncer, antes de final de año, yo creo que tendremos dos compuestos nuevos en clínica, el PM534 y el PM54. Y seguimos encontrando muy buenas actividades en organismos marinos. Tuvimos un paréntesis quizá el año del COVID, pero ahora nuestros buceadores siguen recogiendo muestras y enviándonos muestras y seguimos haciendo screening para encontrar nuevas moléculas interesantes. En el caso del cáncer, lo más próximo, como digo, es, y probablemente suceda antes del final de año, es que entren en clínica el PM534 y el PM54. En el caso de antivirales, hemos pensado que probablemente el mar es una excelente fuente de antivirales, puesto que hay muchísimos más virus en el mar que en la Tierra. En la Tierra aquí solamente hay virus en los seres vivos, en el aire no hay, en el suelo no hay. Entonces en el mar, que es una solución salina, en un solo mililitro hay 10 millones de virus, de manera que es posible pensar que a lo largo de millones de años de evolución, organismos marinos, como es el caso de la Aplidum albicans, hayan tenido una ventaja evolutiva si tienen antivirales. De manera que hemos puesto en marcha un screening de antivirales en Farmamar, porque pensamos que, además de la penicilina, que un poco se ha descubierto por la casualidad
del tema del mecanismo de acción que nos llevó a pensar, pues tenemos una molécula que actúa sobre el F1A. Estamos convencidos que debe haber más antivirales en el mar y nos hemos puesto a buscarlos. En cuanto a la apridina no solo es activa en coronavirus, y estamos un poco dándole vueltas a ver si lo desarrollamos en algún otro virus. Un poco compaginando eso con la posibilidad de que encontremos una formulación de la apridina que nos permita un tratamiento más fácil para otras enfermedades virales. Estamos en ello. Muchas gracias. Aunque no era una pregunta, sino varias en una. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Por supuesto. Sí, sería, ¿ustedes han probado si solo es activo contra el SARS o contra otros virus RNA monocatenarios? ¿Podría funcionar igual la apridina o sus derivados? Sí. Vamos a ver. Sí. Frente a RNA monocatenarios positivos, RNA monocatenarios negativos y también frente a algún DNA virus. Sí. Lo cual es no más que irse a la bibliografía y ver cuán dependientes son muchos virus para su replicación de F1A. Con lo cual se puede enfocar más allá del SARS. Sí. No digo más, no piense que es una grosería, porque tenemos que compaginar un poco eso con la patentabilidad. Entonces, para patentar tenemos que hacer un estudio que nos confirme experimentalmente que es activo. Imagínate, bueno, lo tenemos patentado versus Zika, y lo mismo estamos haciendo frente a otros posibles virus. Pues ahora que habla de la patente, justo esto que... Ah, perdón. No, perdona. Sí. Pues quería hacer una pregunta un poco técnica, María. ¿Cómo hacéis los screenings de los organismos marinos? ¿Hacéis fraccionamientos, muchos fraccionamientos, y a partir de ahí hacéis los screenings, o es algo hacéis? ¿Cómo realmente llegáis de un organismo marino a una molécula? Del organismo, sea un equinodermo, un molusco, lo que sea, se hace un extracto y luego se ve si en ese extracto hay actividad. En el caso de actividad antitumoral, en un primer screening tenemos actividad frente a cáncer de mama, pulmón, páncreas y colorectal. Entonces, si vemos que hay actividad ahí, luego expandimos el screening a otros tumores. Entonces, sabemos que en ese extracto hay algo que mata, digamos, a esa célula de cáncer de mama o de cáncer de pulmón, y lo que tenemos que hacer es fraccionarlo. Entonces se va fraccionando y se van ensayando las distintas fracciones de una cromatografía o lo que sea para ver dónde sigue estando esa actividad, y al final ahí tienes la actividad in vitro, pero puede suceder que cuando pasas a in vivo al animal se pierda, porque pues, se ha hidrolizado en sangre o transformado en hígado y hayas perdido la actividad. Pero bueno, trabajamos con principio es un extracto, y si ese extracto es positivo, seguimos. Hay otra pregunta de la audiencia, por favor. Gracias. No es tanto una pregunta como un comentario. Quería destacar, por un lado, pues, como también el doctor Martín Broto ha hecho, esa persistencia por buscar soluciones de PharmaMar. En la presentación tan cortita yo creo que hemos podido percibir momentos difíciles en la compañía en la búsqueda de estas moléculas. No es un proceso sencillo, como ya hemos podido darnos cuenta,
pero hemos visto que efectivamente el seguir luchando por ese objetivo al final da frutos. Destacar esta colaboración que también se está viendo entre el ámbito clínico, el ámbito empresarial, para seguir profundizando en lo que son mecanismos de acción de estas moléculas que, como vemos, tienen actividades tan pleiotrópicas, y yo creo que esa es la vía que hay que tratar de fortalecer, esa colaboración entre lo público y lo privado, que no tengamos prevención en ninguno de los dos entornos por esta interacción. Felicitar a Farmamar, a sus colaboradores, y que sigan manteniendo estos magníficos resultados que son un orgullo para todos los españoles, claro. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta de la audiencia? Gracias. Gracias, profesor, y gracias, doctor Martín Broto, por las excelentes exposiciones que, como decía la doctora Ortegay, nos dan mucho que pensar y resultan muy ilusionantes. Mi pregunta es para el doctor Martín Broto, y desde un punto de vista casi cultural quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que en la audiencia tenemos personas de diferentes profesiones, entre ellos diferentes ingenieros y demás, escuchando su presentación, más allá de escuchar a un médico, escuchamos también a un profesional multidisciplinar, y quisiera preguntarle, en su equipo de trabajo del día a día, cómo es la colaboración o qué tipo de profesionales trabajan, que me imagino que serán de diferentes disciplinas, para poder dar lugar a un conocimiento acumulado tan global como el que nos ha puesto de manifiesto esta mañana. Muchas gracias. Bueno, parte del equipo de preclínica está en la sala. Nuestra interacción diaria es, en la parte clínica, claro, tenemos también personas que han estado en la sala y se han tenido que ir a ver pacientes, pero somos 4 oncólogos médicos dedicados solamente a sarcomas, aquí en la Fundación Jiménez Díaz, pero claro, los pacientes con sarcoma es multidisciplinar. Tenemos comité, el comité lo hemos tenido esta mañana temprano, ahí convergimos muchos diferentes especialistas. En la parte preclínica es vital hacer una interacción semanal. Nosotros la hacemos semanal en muchos experimentos. Nosotros en el laboratorio solo enfocamos a sarcomas también. Tenemos 25 o 26 programas diferentes, y también ahí es muy importante lo que usted dice, el networking. Networking significa pues rodearte de personas con conocimientos muy específicos en algunas áreas. Esto lo hacemos para el docking, por ejemplo. Estamos haciendo screening de fármacos también en enfermedades que no tienen ningún tratamiento, enfermedades de sarcomas. Tumor fibroso solitario es un ejemplo. Ahí no hay tratamiento activo, fuera de antiangiogénicos, que el primer ensayo además fue español, ¿no? Solo hay 2 ensayos hechos en este tipo de tumor. Y ahí estamos colaborando con la Universidad de Texas, con Dallas, y con un equipo que ellos están haciendo un screening de fármacos. Ya hemos seleccionado unos 2 o 3 fármacos que funcionan con ese screening. Nosotros estamos haciendo con otra colaboración más española el docking, ¿no? Intentando ir a las zonas que sabemos de esa quimera donde podría interaccionar con el DNA o con otras proteínas. Y esa es una búsqueda multidisciplinar, al final, para conseguir resultados. Estamos empezando los experimentos in vivo. De hecho, el único modelo in vivo que hay lo generó nuestro grupo, que lo hemos pasado a Dallas, a Estados Unidos. La investigadora jefe de su equipo tiene un tumor fibroso solitario, porque están tan motivados, y hemos pedido una beca del NIH con ellos también. Quiero decir, necesitamos no solo nuestro grupo de laboratorio, sino salir de ahí, interaccionar con expertos en Farmamar también de preclínica, interaccionar con expertos de bioinformática. Tenemos un bioinformático en nuestro equipo, siempre es imprescindible porque la genómica lo requiere, pero expertos en docking también, bioquímicos que nos orienten, o sea, es realmente amplio, pero el networking es vital para poder avanzar en el conocimiento. Y a veces lo que presentamos aquí, pues claro, lo han visto radiofísicos, expertos en oncología radioterápica también,
y en otras ramas. O sea, es fundamental, el equipo es fundamental. Pues veo la hora, creo que nos tenemos que ir ya al descanso. ¿O queda tiempo para alguna pregunta más? Pues nada, damos por finalizada esta mesa. Muchísimas gracias a ambos ponentes por las excelentes presentaciones.